Y mi siguiente invitado es el exministro de Estado y exdirector de la Caja del Seguro Social, Francisco Sánchez Cárdenas. Doctor, bienvenido a Next Noticias. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias. Muy buenos días y saludos a todos por ahí, inclusive a mi gran amigo José Irlandón. Doctor, ¿qué hemos hecho en estas últimas semanas para ver pues, esa reducción drástica de casos diarios y también importante de defunciones diarias? Mira, yo creo, Fernando, que primero que nada, antes de hablar de eso, yo sí quiero poner bien en claro que no es que ya la pandemia está controlada, que ya la pandemia la tenemos en el bolsillo. No, eso no ha pasado todavía. Solamente estamos en la fase de control, de tratar de controlarla. Y que esto requiere de la ayuda de muchos factores, no solamente del gobierno, de la empresa privada, de la población, de los medios de comunicación. Requiere la participación positiva hacia un control ya mucho más estricto, más férreo, para poder entonces entrar ya en la normalidad lo más pronto posible de nuestra sociedad. ¿Qué se ha hecho? Lo único que se ha hecho es, y esto no es criticando a nadie, no quiero que se vaya a interpretar que estoy pretendiendo decir que alguien hizo mal el trabajo. Esta es una enfermedad totalmente nueva, un virus totalmente nuevo y agresivo. Esto no es cuestión ahora de decir que aquellos lo hicieron mal o esto lo están haciendo bien, no. Se cometieron errores, se cometieron aciertos, igual que estamos cometiendo errores nosotros y estamos cometiendo aciertos, vendrán otros quizás posteriormente, porque este es un tema de mucha innovación en el tratamiento y en el control de una pandemia, cosa que ninguno de nosotros en nuestra época de vida ha vivido. Claro. Solamente lo leímos en los libros. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? Un poquito diferente. Se ha hecho diferente solamente es dirigir la atención de la pandemia hacia las comunidades, sí. no centrarse en lo curativo. Por eso es que se desarrolló este tema de la trazabilidad integral, donde se fue a buscar los casos donde se están produciendo los casos, que es en la comunidad, y no esperar que los casos nos llegaran a los hospitales, que eso iba a llevar al colapso del sistema sanitario. Entonces, a través de la trazabilidad, a través de buscar los contactos, a través de muchas pruebas, y todavía yo quiero que se hagan mucho más pruebas de las que se están haciendo, se logró entonces frenar un poco la situación en las comunidades que ya se habían convertido en lo que llaman los infectólogos, esa palabra muy inglesa, que es el clúster, o sea, el conglomerado, donde había la gente estaba totalmente infectándose unos a otros de una manera totalmente exponencial e irracional. Esa es la gran diferencia que se ha hecho. Claro, que no se ha descuidado y no se puede descuidar el tema del tratamiento, y por eso que se siguen creando nuevas instalaciones para atender a los pacientes, porque es un virus altamente contagioso, es un virus que tiene una facilidad para contagiar enorme y además tiene una característica, una vez que entra al cuerpo se replica por billones, y eso es lo que hace que el organismo humano no resista ese ataque, sobre todo organismos ya que han sufrido el pasar de la vida y que ya tienen su sistema inmunitario algo deficiente, o aquellos que están enfermos, que tienen enfermedades crónicas. Esa es la gran diferencia que se ha hecho, dirigirnos a la comunidad, buscar los casos en la comunidad, tratar de aislarlos, y todavía yo no estoy conforme con la forma en que estamos haciendo el aislamiento. Sí. Yo creo que vamos a tener que hacer mucho más enérgico en aislar verdaderamente a gente que no puede hacer aislamiento en su casa, gente que no puede, viven 6, 7 personas en una habitación, en un apartamento donde no hay las facilidades para que uno se aísle totalmente del resto de la familia. Doctor, hidroxicloroquina, ¿este medicamento guarda relación con esa disminución de casos graves y de disfunciones? Fernando, ese es un tema que se ha debatido mucho. Yo no soy experto en esos temas de farmacología e incidencias en la enfermedad, pero sí llama la atención el gran debate que se ha desatado, donde hay escritos que hablan a favor y escritos que hablan en contra.
La medicina ha pasado por diferentes etapas. Ahora estamos en la etapa de lo que se llama la clínica basada en la evidencia. La medicina también tuvo una época de la medicina basada en la práctica, en la experiencia. Claro. Entonces aquí se han mezclado estas dos cosas. Hay grupos de médicos internacionales y nacionales, médicos nacionales que vienen usando la hidroxicloroquina desde que empezó la pandemia. Y internacionalmente hay otros países que la han utilizado y refieren tener una buena experiencia en términos de control del virus en la fase inicial de la enfermedad. Que eso tiene que quedar claro. Ya en la fase, después del séptimo día, según dicen estos grupos médicos internacionales y nacionales, después del séptimo día ya no tienen ningún objeto de dar ese medicamento. Entonces, hay otros grupos dicen que no sirve. Lo que en mi concepto ya muy personal, la hidroxicloroquina sí se ha demostrado que tiene unos 3 efectos contra el virus, contra los virus, no contra este virus, sino contra todos los virus. Tiene tres efectos internos muy profundos, que sería muy largo de detallar aquí, donde se evita la replicación del virus en la forma masiva que este lo hace. Y ese es el factor que están aprovechando los que lo están utilizando para evitar que el cuerpo humano, el organismo humano sea invadido en forma inmisericordia por este virus que hace colapsar el sistema y que produce esas crisis de hiperinflamación en todo el cuerpo, y que es lo que verdaderamente es en síntesis la fisiopatología, o sea, la forma en que actúa el virus en el organismo, produciendo una gran hiperinflamación, no solamente en los pulmones, en el corazón, en los riñones, en el hígado, en el cerebro. Es un virus que tiene una facilidad para atacar en forma enorme estos órganos, y es lo que se quiere evitar con evitar la replicación masiva del virus, de tal manera que si el paciente va a pasar a una situación más moderada, entre con una capacidad inmunitaria de su sistema inmunitario mucho más íntegra para poder resistir entonces el ataque según se vaya desarrollando la enfermedad. Reapertura. Obviamente va a provocar ciertos rebrotes que en Colombia se han controlado, por ejemplo, haciendo cuarentenas a barrios específicos de la capital, Santa Fe de Bogotá. ¿Se replicará eso en Panamá? ¿Hemos alcanzado la inmunidad de rebaño o cómo llegaremos a alcanzarla? ¿Se ha hablado de esto en el comité asesor? Sí, la inmunidad de rebaño está lejos. La inmunidad de rebaño es lo que sucedió, por ejemplo, en Suecia. En Suecia no se cerraron, prácticamente no hubo cuarentena, y Suecia tiene creo que tiene menos casos de contagio de los que tenemos nosotros. Nosotros andamos por 88,000, Suecia creo que anda por 86,000, 85,000. Sin embargo, por esa estrategia de tratar de crear la inmunidad de rebaño, Suecia tiene casi 6,000 muertos. Sí. Y tiene una población un poco mayor que la nuestra, pero no es una población excesivamente alta con respecto a la nuestra. Y nosotros tenemos aquí esos 88,000 y estamos ya raspando los 2,000. Entonces, eso es lo que podría haber sucedido si nosotros no hubiésemos puesto en práctica las medidas que puso en práctica la administración de la doctora Turner con el comité de asesor de aquel tiempo, que hicieron un buen trabajo en ese sentido, de tratar de frenar el avance del virus, y a eso se debe el que no tengamos nosotros una enorme cantidad de muertos. Si ha habido algún tipo yo creo que este es un conjunto de medidas que han evitado que las muertes se sigan sucediendo de una manera tan dramática como se sucedió a principios del mes de julio. De julio, sí. Y estas medidas ¿cuáles son? El hacer participar a la comunidad, la docencia a la comunidad, que es donde ahí es donde está el virus. El virus está en la comunidad, en el lugar de trabajo, en el transporte. Entonces, la gente está aprendiendo
quizás un poco lento y hay que acelerarlo. A mí me agrada ver la cantidad de gente que está usando mascarillas. Antes usted veía una enorme cantidad de gente que no usaba mascarilla, ahora son esporádicos los casos de no usar la mascarilla. El lavado de manos, la gente lo está practicando, el gel alcoholado, usted ve que todo el mundo anda con su alcohol y su gel alcoholado en la cartera y en el bolsillo, y el distanciamiento quizás es la parte que todavía necesitamos hacer mucho mayor énfasis para lograr que exista un verdadero distanciamiento. Por ejemplo, yo veía ayer, antes de ayer, creo que fue el domingo, veía en una iglesia que la gente sí entra en orden, se sientan los puestos totalmente separados unos de otros, pero a la hora que termina la misa salen totalmente en desorden. Sí, entonces se van aglomerando. Las aglomeraciones que existen en las entradas de los negocios, dentro de los mismos negocios. Todas estas son cosas que tenemos que aprender, y eso es uno de los factores que ha evitado que la gente llegue más grave a los hospitales, y mientras más casos llegan, más graves están, mayor cantidad de muertes. La hidroxicloroquina puede que haya tenido algún tipo de efecto al reiniciarla nuevamente, y eso se va a determinar en el momento que se hagan todos los análisis de los tratamientos que se han puesto en práctica. Y yo, sinceramente, siempre sale la idea de que alguien que estamos culpando al grupo anterior por no haber usado la hidroxicloroquina. Yo tenía un profesor, un maestro mío, venerable maestro mío, el doctor César Pinilla, neurocirujano, que decía que el mejor cirujano es el que usa el retroscopio. Es decir, cuando ya han pasado las cosas, entonces la gente empieza a ver hacia atrás con el retroscopio y empieza a encontrar las soluciones. La gente que estuvo aquí dirigiendo estas acciones fueron gente que se enfrentaron a lo inédito, a lo desconocido. Claro. Y la OMS en su momento dijo que no había que usar mascarilla. La OMS en su momento dijo que no había que hacerle pruebas a los asintomáticos. Y así ellos fueron replicando las directrices que venían de afuera. La OMS sacó la hidroxicloroquina, la volvió a meter, y en ese estadio de incertidumbre de a qué nos estamos enfrentando, cómo nos vamos a enfrentar eso. Se cometieron errores, sí, y es normal, totalmente normal que se cometan errores. Nosotros estamos cometiendo errores, yo estoy seguro que al final van a salir algunos errores que nosotros hemos cometido también. Y eso es en la actividad médica y científica, que, como dijo José antes, ha hecho un esfuerzo enorme la comunidad científica por encontrar soluciones. También se han cometido errores. Entonces, pero lo importante es, abrimos ahora. Si nosotros como comunidad no hacemos lo que dijo hace poco Carlos González, que este es un tema que tiene que ser tratado a nivel comunitario. La comunidad tiene que entender que la solución al problema sanitario nace allá donde ellos, que tienen que usar la mascarilla, que tienen que lavarse las manos y tienen que tratar de mantener el distanciamiento entre personas para evitar el contagio. Esa es la clave. Esa es la vacuna que existe ahora mismo. No hay otra vacuna que esas tres medidas. Yeah. Y yo agregaría también, aprovechen la pandemia para hacer ejercicio. Nuestra sociedad es una sociedad muy enferma, de gente con unos hábitos alimenticios muy quizás debido a la situación económica. Me decía un amigo mío que le dije, oye, tienes que rebajar, y me dijo, no, eso es muy caro, rebajar es muy caro. Pero también se puede hacer ejercicio y comer las cosas que verdaderamente tenemos que comer, porque la cantidad de diabéticos, la cantidad de hipertensos, la cantidad de obesos que tenemos en nuestra sociedad es enorme, y ese es exactamente el caldo de cultivo que necesita este virus para hacer el daño. Así es. Doctor Francisco Sánchez Cárdenas, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Fernando. Gracias a todos.